Bueno, pues aquí vamos. Me pide mi amiga Gisela Livingston, estudiante de comunicación social de la Universidad Central, de una manera que me halaga, porque piensa que yo puedo aportar argumentos interesantes al debate. ¿Qué opine sobre el paro de maestros que se acaba de presentar en Colombia y que terminó hace aproximadamente 15 días? Bueno, pues lo primero que le respondía a Gisela es que del paro no sé mucho. O sea, del paro sé que los maestros protestaban porque los estaban calificando para escalafonarlos, que estaban exigiendo reajustes salariales como siempre, que estaban pidiendo un poco más de prebendas y pues finalmente eh, algún acuerdo tuvieron que tener con el gobierno porque el paro se acabó. Bueno, malo, regular, no sé. Es decir, a mi amiga Gisela le digo sobre el paro, pues no soy la mejor fuente de información. Primero porque pues ya no estoy en el sector y no estoy muy informado. Y segundo porque creo que más allá de paros, el problema profundo en Colombia es la educación. ¿Sí? Y mi percepción de la educación, que sobre eso sí voy a hablar, y sobre eso me dio licencia para hablar, cosa que agradezco, que me da una libertad inmensa, es que en Colombia estamos educando a la gente para ser infeliz. Educando a la gente para que sea productiva e infeliz. Y esa combinación es nefasta. Porque la producción está enriqueciendo a personas que son muy felices a un costo humano muy alto. Y ese costo es el de la explotación. Yo creo que en Colombia básicamente respondemos hacia dialéctica marxista de opresores y oprimidos. Y básicamente en Colombia la educación está diseñada para que los oprimidos se dejen oprimir bien. Estamos inmersos en una educación de obediencia que enseña a obedecer. Y desde pequeños nos están metiendo cosas en la cabeza que nos destinan a obedecer. Cuando uno lo programan para tener que ir a misa todos los domingos, por ejemplo, o cuando uno lo programan para tener que entregar una tarea a su pena de una mala nota y de perder un año, pues en últimas te están obligando a obedecer. Y en Colombia nos están volviendo obedientes y sumisos o malos rebeldes. Y no se sabe cuál de las dos fórmulas es peor. Porque los obedientes y sumisos somos esa gran mayoría de trabajadores que vamos día a día a una oficina a luchar por un salario y ese salario nos garantiza una supervivencia miserable, al menos miserable. Y esa supervivencia nos permite levantarnos cada mañana para ir a reproducir el mismo modelo de vida todos los días hasta que nos morimos. O terminamos en la miseria ancianos y abandonados. Es decir, Colombia educa para la infelicidad y Colombia educa para la sumisión. Y Colombia educa para la tristeza. Y esa es mi perspectiva, esa es mi visión, un poco pesimista, un poco negativa y extremadamente cruda, pero pues es mi visión. Yo, ¿qué recuerdo de mi educación? O sea, yo recuerdo que tuve una educación privilegiada. Estudié en uno de los mejores colegios de Bogotá, elitista, por más decirlo, y pues estoy hablando del San Bartolomé de la Merced, porque a mí me gustan las cosas con nombres y apellidos. Eso de andar divagando por las ramas para que ustedes adivinen, pues no, me parece necesario. Estudié en la Universidad de los Andes, la más cara del país, y a pesar de todo, pues me di cuenta que a uno le enseñan allá cómo se oprime. Es decir, cómo estar en la cúspide de la pirámide y no dejarse tumbar. Y yo no aprendí, o sea, definitivamente eso no lo aprendí. Aprendí a ser obediente, aprendí a estar en la base de la pirámide, aprendí a ser un trabajador asalariado luchándomela todos los días y consciente de eso, pues obviamente soy un tipo deliberante, rebelde, jodido, que mortifica a sus jefes y que obviamente no se conforma, pero sí se conforma.
Es decir, yo peleo todos los días porque creo que hay cosas injustas, pero igual todos los días me levanto y sigo sometiéndome. Entonces, sé cómo es el mundo, pero igual me someto a él, lo que me hace un perfecto idiota. Cuando pienso en educación, pienso en mi hijo, en Nicolás Giraldo Vargas. Ese personaje que hoy tiene 19 años, un pésimo estudiante, y no sé si decirlo con orgullo, porque finalmente él ha elegido que el estudio y la educación que le están dando no es la apropiada para los sueños y metas que él tiene. Y a pesar de que eso me ocasiona múltiples problemas dentro de la formación convencional que se da en Colombia, pues lo comprendo y en el fondo lo apoyo. Y lo apoyo porque si él está luchando por sus sueños por fuera del esquema tradicional, pues él es un buen rebelde, ¿sí? Idiota yo que lucho y me someto. Brillante él que lucha y no se somete. Es decir, que en eso hay un mérito grande. A pesar de que me está sacando las poquitas canas que ya tengo, a pesar de que mi conflicto con él es diario y cotidiano porque él no acepta que hay unos parámetros mínimos para cumplir en la vida para poder sobrevivir y no podría sobrevivir por sus propios medios en este momento. Él sigue en su lucha de locha, que suena paradójico, pero es así. Es decir, uno se mata estudiando toda la vida para terminar enriqueciendo a otra persona. Esa es la historia de la mayoría de los colombianos. Y de alguna forma Nicolás Giraldo Vargas se resiste a esa dinámica y él enriquece su espíritu. Es un artista. Y es un artista al que le gusta la música, al que le gusta la pintura, y esas son las cosas que lo hacen feliz. Y en el fondo, la educación es ese proceso mediante el cual uno se forma para encontrar la ruta de su felicidad, en el entendido de que la felicidad es un anhelo utópico inalcanzable. Es decir, la felicidad es una utopía. Nunca vamos a llegar a la felicidad. La felicidad no es un destino, es un camino. Es un camino largo y nos lleva hasta que nos morimos. Y podemos decir después de morirnos, si es que uno puede hablar todavía o pensar o alguna cosa, si en el balance de la vida nos acercamos o nos alejamos de la felicidad. Pero yo no creo en las personas que son felices. Yo creo en las personas que están felices por momentos. Y creo que la educación debe llevarnos a ese camino, a descubrir el camino de nuestra felicidad, que no es la felicidad en sí misma, sino ese camino. Y creo que en Colombia la educación no está diseñada para eso. O sea, todavía estamos preocupados por cómo nos van las pruebas PISA, cuando PISA es una palabra que para los pobres es un lujo, ¿sí? No es una prueba académica. Entonces, esa dicotomía entre la buena y la mala educación, pensando que la buena educación está ligada a la excelencia y la mala educación está ligada a lo que podemos llamar como vagancia o lo que es Nicolás Giraldo Vargas, mi hijo, está completamente desenfocado. Es decir, estamos completamente desfasados de lo que en realidad necesitamos para vivir y no para sobrevivir. Es que la educación nos forma para sobrevivir, sobre todo en Colombia. Es una educación mezquina que te lleva por un camino de colegio y universidad y posgrados que te hace productivo para que otros sean felices, pero no para construir tu propio camino de la felicidad. A mí eso me parece absurdo, ridículo y me confronta y me molesta mucho, porque yo siento que a mis 40 años estoy desperdiciando la vida. Y estoy desperdiciando la vida para que otros sean felices. Y esto no quiere decir que yo sea un tipo egoísta y que no quiera ver a nadie feliz, no. Lo que estoy diciendo es, ¿en dónde putas está mi felicidad? ¿Dónde la encuentro? ¿A qué me sabe? ¿Cómo la disfruto? No voy a decir que he sido infeliz toda mi vida, he tenido momentos de felicidad. Pero esos momentos son tan fugaces y tan efímeros que los extraño todo el tiempo porque se demoran en regresar y eso es mi culpa. Y es mi culpa porque yo he sobredimensionado el valor de la educación dentro del esquema convencional que nos han vendido. Y lo digo porque yo voy lento pero seguro en esa rutica. O sea, yo tengo un pregrado, una especialización, estoy a punto de terminar una maestría y seguramente en el futuro me enredaré con un doctorado porque ese nivel de imbecilidad tengo yo en mi cabeza.
porque creo que la educación, más que educación, tiene que ser formación, y formación para intentar encontrar el camino de la felicidad. En eso soy profundamente mujiquista, hablando de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, un tipo que tenía claro que el valor de la vida está en la búsqueda de la felicidad, y sobre esa base montó su doctrina y algunos aspectos, los que pudo, de su gobierno. Sí, entendiendo que la política es muy complicada y que no se puede encontrar la felicidad por la vía de la política, es el camino más inadecuado para eso. Entonces yo sigo creyendo que la educación tiene que ser una herramienta de formación útil para que encontremos ese camino a la felicidad, con una regla básica, y es que mi felicidad no sea la infelicidad de los demás. Es la única regla que debe tener la felicidad propia. Y es un cliché de mi libertad llega hasta donde empieza la libertad de los demás. Eso es verdad, es absolutamente cierto. Es decir, si Nicolás Giraldo Vargas en este momento está valorando su vida en función del trabajo y no del estudio, magnífico. O si está valorando su vida en función del arte y no de la academia, magnífico. Y si eso lo hace feliz, bien por él y mal por mí. Es decir, yo he tratado de todas las maneras de someterlo a estos esquemas tradicionales de educación para que él tenga herramientas para enfrentarse a la vida. Y si me proyecto, o si lo proyecto hacia el futuro y me veo a mí, digo, puta, va a tener una vida miserable, porque no va a ser feliz y porque va a madrugar a hacer todos los días algo que definitivamente no disfruta y no le gusta. Entonces, ¿qué perjuicio tan grande que le estoy ocasionando yo, obligándolo a que haga algo que no le gusta? Ya, si él como una herramienta de su felicidad considera que ir a la universidad le va a dar más insumos para ser feliz, que vaya. Pero lo que quiero decir con esto es, miren, estoy en el cuarto de mi hijo. Hoy se fue de la casa, porque a principio de semestre hicimos un pacto, y es que si él no pasaba el semestre, se iba de la casa. Si bien pasó el semestre, lo pasó mal, y creemos que lo más conveniente es que se fuera. Y aquí en la reflexión de su cuarto vacío sin él, cosa que me duele, porque lo extraño, la reflexión es, él está libre y yo estoy encerrado. Él está luchando por sus sueños genuinamente y yo sigo metido en una autopista de mierda, en un trancón absoluto, a las 6 de la tarde en hora pico, yendo para ninguna parte. Entonces, pues lo que él se ganó no fue una echada de la casa, sino las alas de su libertad y la búsqueda de su felicidad. Entonces, del paro sé poco. Y me interesa tan poco, porque me interesa tan poco la educación formal en Colombia, que me parece irrelevante ese tema. Es como estar discutiendo de fútbol colombiano. O sea, un fútbol que aquí nos emociona, pero que afuera es irrelevante. Igual la educación. Aquí nos apasiona el tema de la educación, pero los únicos colombianos que viven felices con la educación son los que se educan afuera y conforme con sus principios y fines de felicidad. Sí, el colombiano que se va a buscar su bequita, que se va a buscar su posgrado en el exterior, el colombiano que se va a hacer cursos en el exterior, es porque tiene clara su noción de felicidad y se va a buscar educación de calidad, no por lo bueno que sean los profesores o lo bueno que sean las universidades, sino porque ese ambiente lo hace feliz. Aquí de qué nos sirve salir de los Andes si nos van a vacunar o nos van a extorsionar por ser ricos. Y aquí de qué nos sirve matarnos en la Universidad Nacional para graduarnos si los techos de los edificios se nos están cayendo encima, a pesar de tener facultades de arquitectura y de ingeniería. Es decir, miren cómo es el contrasentido de la educación en Colombia. Es una educación para la miseria y es una educación miserable. Un sitio que forma ingenieros y arquitectos se está cayendo, literalmente se está desplomando, o sea, cae un aguacero y se cae el techo. ¿Sí? Donde se forman ingenieros y arquitectos. Entonces, ¿para qué formamos? ¿Para qué educamos? ¿Cuál es el sentido de la educación en Colombia? ¿Qué está formando la educación? ¿Paz? ¿Armonía? ¿Progreso? ¿Desarrollo? ¿Crecimiento? Marica, mire el noticiero y dése cuenta de que esta mierda no está sirviendo para nada, ¿sí? De que la educación en Colombia es un error de concepción.
de que no nos estamos formando para ser felices, sino para ser productivos y productivos para terceros, no para nosotros mismos. Estamos enriqueciendo la mezquindad de la cúspide de la pirámide de este país, estamos enriqueciendo a las élites. Estamos enriqueciendo a ese personaje fastidioso que tengo por ahí en las redes que se llama el Mariquis. Ese man es rico gracias a nuestra productividad, para la cual se nos ha adoctrinado desde chiquitos para ser exitosos en la vida, y ser exitosos es ganar mucha plata, para que alguien más gane más plata que uno y sea muy rico y muy feliz. Entonces considero que la educación en Colombia es un desperdicio absoluto, pero desde concepción. Eso de que ser pilo paga, no paga ser pilo, porque te van a meter a una fábrica a trabajar para un hijo de puta. Qué pena que sea tan crudo y tan boquisucio, pero así soy. Y me duele tener este cuarto vacío de que mi hijo no esté acá, porque yo le dije que si no terminaba en el semestre tenía que ir de la casa. Me siento triste por mí, no por él. Porque le di las alas para que busque su libertad. Tranquilos que no está durmiendo en la calle con una cobija y con un costal, no. Él está seguro, está bien. Él no es bobito y tiene mucha gente que lo quiere. Y por eso lo dejo ir, porque sé que está bien. Pero a lo que voy, Gisela, chicos, jóvenes, yo a mis 40 años que ya no me siento tan joven, es que ustedes usen a la educación en función de su felicidad. No desperdicien su felicidad en la educación que los angustia, los trasnocha, los pone a plagiar, los pone a copiar, los pone a hacer estupideces simplemente para darle gusto al sistema. Rompan el sistema, mándenlo para la mierda, salgan del país, abran sus horizontes, rompan las fronteras, acaben con los paradigmas. No se casen con una patria ingrata, que es un concepto inocuo. Como dice el gran Saramago, a quien admiro, aprecio e idolatro en cierta forma, las líneas de las fronteras solo son visibles en los mapas. Rompan esas fronteras. Záfense de ese imaginario de estamos metidos en un país que se llama Colombia y tenemos que sacar esto adelante. No, sáquense ustedes adelante. Colombia es un pedazo de tierra. Nada más. Claro, aquí están nuestros afectos, está nuestra familia, pero son eso, afectos. Por cosas concretas, lugares, recuerdos, paisajes, personas, no el concepto de patria. La patria es una ficción, una estupidez. Luchen por su felicidad, edúquense para ser felices, fuera o dentro de la educación formal, eso es irrelevante. Si un oficio los hace felices, vuélvanse expertos en el oficio. Aprendan ebanistería, confección de modas. Apréndanle a un maestro. La humanidad se formó durante siglos dentro de una dinámica de maestro y discípulo. Las universidades vinieron después y sobrevivió la humanidad, no se acabó. Aristóteles era discípulo de Platón. Platón era a su vez discípulo de Sócrates. Se inventaron la academia y el liceo. Y se la inventaron conceptualmente, no en la porquería que la convirtieron hoy, una cosa elevada, arrogante, absolutamente déspota, que cree que comprende el mundo desde los escritorios de los sabios y los genios. Que yo me siento aquí a leer noticias y ya puedo hacer un diagnóstico de la humanidad y decirle a todo el mundo qué debe hacer y para dónde va. Bullshit, como dicen los gringos. La vida la construye uno, para eso no hay manuales. La educación es uno, para eso no hay manuales. La formación para la felicidad es uno, para eso no hay manuales. Entonces, reflexionen sobre lo que ustedes le están dando a la educación y sobre lo que la educación les está dando a ustedes. Es uno quien se forma, es uno quien alimenta su espíritu para ser feliz, y eso no lo dan en ninguna clase de ningún curso. Conozco gente ignorante, feliz, y conozco gente supremamente culta, muriéndose de tristeza, porque saben que este mundo es una reverenda mierda. Entonces,
No se encasillen en los modelos convencionales de educación. No sigan pensando en las pruebas ECAES o PISA o Saber Pro o qué sé yo. Concéntrese en disfrutar el día y la noche de su vida. Záfese de la concepción de horarios, de tener que madrugar a. ¿Por qué no podemos trasnochar a? ¿Por qué despreciamos la noche si la noche es lo más hermoso que hay? ¿Quién dijo que la noche era para dormir? Pregúntele a un murciélago o a un búho. Hay que disfrutar el día tanto como la noche, hay que zafarse de horarios, hay que zafarse de convencionalismos, hay que empezar a vivir para el espíritu, no para la producción, no para el capitalismo salvaje, no para hacer ricos a los empresarios, no para mantener un estado perezoso, paquidérmico y explotador. Porque el Estado es eso, el Estado nos configura en la cabeza todo el tiempo que tenemos que ser X, Y o Z y nosotros elegimos gobiernos que nos meten esa doctrina a las malas. Jóvenes, para no aburrirlos más, para no llenarme de nostalgia en este cuarto vacío, que se llenará más pronto que tarde, con la alegría de esa persona que amo tanto, que es Nicolás Giraldo Vargas, mi hijo. Por favor, valoren la educación para intentar encontrar su camino a la felicidad. Independientemente de los medios que tengan para hacerlo, formales o no formales, eso es irrelevante. El éxito no está en la cantidad de dólares, de pesos o de euros que usted tiene en el bolsillo. Está en la cantidad de historias y paisajes que usted tiene para contarle a sus hijos y a sus nietos. Y en eso se mide la felicidad. Y cuando se les vengan los párpados sobre los ojos, cuando el pelo se les llene de canas, cuando no puedan pararse sobre sus rodillas, van a entender que el valor de la educación está en cuánto hicieron por ustedes mismos para intentar encontrar su camino hacia la felicidad. Si aprendieron un oficio que les llenó el alma, si hicieron algo que disfrutaron realmente, si el día que se mueran no le deben nada a la vida porque la vida les dio todo y ustedes le dieron todo a esa vida. Jóvenes, la educación es el camino para encontrar el rumbo de su felicidad. La educación no es la primaria, la secundaria, la universidad, la especialización, la maestría, el doctorado. Eso no es educación. Esas son herramientas opcionales, completamente opcionales. Ustedes son dueños de eso que algún conforme llama destino. Su destino es ser inconformes. Su destino es dudar de todo, como Descartes. Su destino es encontrarle el sabor y la sal a la vida para disfrutarla, sin hacer daño a los demás. Es la única regla. Disfrute su vida sin joder a nadie más. Cuando haya logrado eso, siéntase educado. De resto, se perdió la educación y se perdió la vida. Muchas gracias, Gisela, y besos y abrazos. Espero que nos veamos muy pronto y espero encontrar de dónde se para esto. Chao.